Muy buenas tardes y sean bienvenidos todos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy estaremos dándole seguimiento al material que se trabajó durante la unidad 1 y 2. En la unidad 3 tenemos básicamente el seguimiento de los trastornos que nosotros podríamos considerar se presentarían en los dos casos que se trabajaron. En mi caso yo trabajé con un niño de 5 años, Damián, y con una niña de 16 años, Chiquinquira. Ok, empezaremos dando un resumen de lo que fue pues su examen mental, que justo acá lo tengo. En el caso de Damián, pues todas sus áreas mentales, tomando como referencia el Comanija Paisa, realmente no presentan mayor, ¿cómo decirlo?, mayor alteración, ya que pues es un niño que ha sido trabajado ya, o sea, ya está en terapia, él ya asiste a consultas, a ayuda. Entonces pues realmente el punto en el que yo tuve que hacer su examen no estaba en un punto tan crítico. Sin embargo, sí se puede resaltar que por ejemplo en el lenguaje presenta cierta dislalia y cierta disfasia, porque le cuesta mucho hablar, o sea, es como muy, no, prefiere callar. Y en el caso de la dislalia es porque no articula bien, no articula del todo, entonces hay cosas que se le dificultan pronunciar por su articulación. Por otro lado, otra área mental que me causa preocupación es el área de la atención, ya que aunque su conciencia es buena y está pilas a los estímulos, responde y está alerta, la atención se pierde muy rápido y es justamente esto lo que se viene trabajando. Cabe resaltar que este niño es un niño diagnosticado con trastorno del espectro autista y que, bueno, realmente a mí no me tocó diagnosticarlo, porque primero que nada yo no soy graduada, pero además ya venía diagnosticado porque, como digo, ya este niño asiste a unas consultas. Ok, recordemos primero que nada que según el DSM-5, el trastorno del espectro autista es considerado uno de los trastornos del neurodesarrollo. Los criterios que pueden considerarse para digamos, el diagnóstico del TEA principalmente es la dificultad consecuente para la comunicación. Por otro lado, podemos encontrar deficiencias en la reciprocidad socioemocional, lo que significa que, por ejemplo, puede tener conductas extrañas de que a veces como que se acerca a ti, pero de repente le das miedo. Esto puede suceder. Por otro lado, también puede haber deficiencias en la comunicación no verbal, es decir, en cómo se manifiesta mediante señas o mediante juegos, cosas así. Los déficits en las relaciones interpersonales también son un signo que nos puede significar un TEA. ¿Qué pasa? A veces estas personas no son capaces de mantener una conversación, no son capaces de tener un amigo, al menos no en primera instancia. En el caso del lenguaje, como lo mencionábamos, también tiene digamos, como una muletilla, no es una muletilla, más es como un acento que él siempre le pone a sus palabras. ¿Qué pasa? En este caso, los movimientos o los objetos o habla estereotípica, es decir, siempre habla de alguna manera específica o algo así. Estos son criterios que seguramente fueron usados para el diagnóstico del TEA de Damián. Ahora bien, en el caso de Chiquinquirá tenemos específicamente un área que preocupa y es la afectividad. Debido a que es una menor de edad, se tuvo que mantener una conversación también con su representante. Y en esta conversación, el representante nos comentó que ella posee dificultades para expresarse de manera cariñosa. Es decir, se le da un abrazo y lo recibe no con todo el gusto, o prefiere simplemente alejarse. Es algo que no está dentro de sus impulsos y la representante pues, manifiesta preocupación por ello. La atención es también un área que preocupa de cierta manera debido a que en las conversaciones y en los tests que se les hicieron y en las pruebas que pudimos presentar anteriores, se evidencia que ella con facilidad pierde la atención, con facilidad se desconcentra, con facilidad existen agentes distractores de que, por ejemplo, se le cae el lápiz y ella de una vez pierde el hilo de lo que estaba haciendo. En el caso de, por ejemplo, del test de la familia, del test de la figura humana de Karen Machoa, se le asignó un lápiz y una hoja y se le cayó repetitivas veces, lo que también podría significar una alerta en la psicomotricidad. Con todo lo antes mencionado, nos podríamos fijar en un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Sabiendo y conociendo que este trastorno pues, se puede dividir o subclasificar en tres, que es por déficit de atención, por hiperactividad y por impulsividad, y realmente descartamos tanto la
descartamos la hiperactividad, porque no es una persona inquieta realmente. Sin embargo, tanto la impulsividad como el déficit de atención sí serían trastornos a considerar. Si bien sabemos que el pico de este trastorno puede darse entre los 8 y 10 años y sabemos que es una niña de 16 años, en conversaciones con su mamá le hablamos acerca de la ida o de la visita a un psicólogo y siempre nos manifestó como un cierto tabú, como un cierto miedo a estas visitas, por lo que podemos, digamos, entender que esta niña venía manifestando sus signos y síntomas desde antes, pero simplemente fue ignorado por no asistir o por el tabú de un psicólogo. Bien, en realidad los criterios según el DSM-5 pueden ser bastantes, empezando por los síntomas de falta de atención. Pues estos son un poco sobreentendibles, no prestar atención, dificultad para mantener la misma, o sea, en tareas como por ejemplo el juego que se le realizó en la primera actividad, ella presentaba dificultad para mantenerse ahí, no escuchar cuando se le habla, o sea, se le llama por su nombre y que responde después, cosas así. Además también tenemos los síntomas de hiperactividad e impulsividad, que como ya manifestamos, descartamos la hiperactividad. Pues uno de los síntomas o signos clave clínico de este trastorno puede ser mover continuamente manos o pies, o sea, para hablar, para jugar, para llevar a cabo sus actividades diarias, mueve mucho sus manos o mueve mucho sus pies, además de abandonar a menudo su asiento, es decir, por ejemplo, en el caso de la entrevista que se le realizó, levantarse mucho, y es justamente por esto que descartamos una hiperactividad, pero sí nos concentramos en impulsividad, porque responder, digamos, antes de que las preguntas se le completen. En la mayoría de los casos del juego que se realizó, esto fue así, al igual que hablar en exceso y interrumpir a los demás. En la conversación que se estaba sosteniendo con su mamá, le interrumpió varias veces y pues bueno, fue fácil darse cuenta que esto pasaba. Ahora bien, ¿qué pasa? Todos estos síntomas clínicos son aquellos que nos ayudan, síntomas no, todas estas alertas clínicas, por así decirlo, son aquellas que nos ayudan a saber, junto con un examen mental previamente hecho, qué áreas nos pueden preocupar más y cómo nos podemos acercar a encontrarnos frente a una persona totalmente neurotípica o de cierta manera neurodivergente. Muchísimas gracias por ver todo el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo espero que, así como a mí, hayan aprendido y que lo hayan aprovechado, porque es un video bastante interesante y que nos muestra muchas cosas que a veces decidimos ignorar, como por ejemplo en el caso de esa mamá decidió ignorar ciertos síntomas característicos de lo que puede ser un trastorno en su hija.